Buenos días, amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Barber Formación, donde subimos vídeos de contabilidad y finanzas, de tributario y mucho más. En el día de hoy vamos a subir un vídeo en el cual explicamos el domicilio fiscal, artículo 48 de la Ley General Tributaria. Recordaros a todos que si queréis prepararos las posiciones con nosotros, el día 3 de octubre comenzamos grupos desde cero de agentes de Hacienda y el día 6 de octubre comenzamos grupos de técnicos e inspectores de Hacienda. No obstante, si estáis ya subiendo el tren, que sepáis que tenemos grupos de 1 año y de 2 años. Sin más dilación, pasamos a la acción. Pero vamos a ir con el curso del tema de los derechos y garantías de los obligados tributarios. Bueno, anteriormente, en las clases anteriores hemos estado viendo derechos y garantías y a continuación vamos a entrar con el punto 5, el domicilio fiscal. Bueno, ¿qué es el domicilio fiscal? Bueno, el domicilio fiscal es súper importante porque es donde, digamos, te van a notificar, la agencia tributaria se supone que te va a notificar, por lo tanto es muy importante saber cuál es el domicilio fiscal. Bueno, en este punto vamos a ver la fijación del domicilio fiscal para las personas físicas, que son PPPs, por ejemplo, las personas jurídicas, que es PPSA, una sociedad, por ejemplo, y para los residentes en el extranjero, para las personas que se supone que residan en el extranjero. Y después veremos el cambio de domicilio fiscal, que también es muy importante porque hay que comunicarlo a la agencia tributaria. Vale, pues empezamos con el domicilio fiscal. En el artículo 48, ¿vale?, nos dice lo siguiente: el domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con las administraciones tributarias. ¿Qué quiere decir eso? Pues evidentemente todo en la agencia tributaria, bueno, todo, habrá algo que no, pero bueno, todo se inicia con una notificación, por lo tanto hay que saber dónde se notifica. Normalmente las relaciones con respecto a la administración, eso que se conoce como domicilio fiscal, por lo tanto, a efecto de notificación, a ti como persona física te van a enviar la carta a tu casa, digamos, ¿vale? Por lo tanto, el domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario. Entramos con las personas para las personas físicas. Bueno, pues en el 48.2 de la Ley General Tributaria se precisa diferentes consideraciones en relación con el domicilio de la persona física. Primero, se entiende por domicilio fiscal, el domicilio será para la persona física, el domicilio será donde tenga su residencia habitual. Quiere decir, donde la persona tenga su residencia habitual, se considera que es el domicilio fiscal. Ahora, si una persona física y ejerce una actividad económica, quiere decir, el típico autónomo, ¿vale? Básicamente los términos, no todas las personas que ejercen actividad económica, ¿vale? Principalmente puede ser que ejerzan otra actividad, por lo tanto hay que irse al reglamento donde te define si se realiza una actividad económica o no. Por lo tanto, el típico autónomo, ¿vale?, podrá considerar, si es un autónomo que ejerce una actividad económica, pues la administración podrá considerar, que decir, es un derecho, no una obligación, podrá considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa de la dirección de las actividades desarrolladas. Por lo tanto, vamos a suponer que una persona, ¿vale?, ejerce una actividad económica. Resulta que tiene su domicilio fiscal en el domicilio X. O sea, ejerce actividad económica en un polígono industrial, ¿vale? Y luego, por otro lado, tiene su residencia habitual, que es donde él vive, que tiene una casa, digamos, dentro de la ciudad. Por lo tanto, la administración en estos casos se puede dirigir a cualquiera de los dos, ¿vale? O bien al polígono industrial donde ejerce la actividad económica, o bien a su residencia habitual. ¿Qué se considera actividad económica a efectos del domicilio fiscal, ¿vale?, para poder dirigirse contra las personas que principalmente ejercen actividad económica? Pues todo lo tenéis desarrollado en el artículo 113 del Reglamento de Gestión e Inspección, que es el Real Decreto 1065/2007. Considera, ¿vale?, que una persona física desarrolla principalmente actividades económicas cuando más de la mitad de la base imponible general del impuesto de la renta a las personas físicas del año anterior procede de rendimientos netos de actividad económica, o cuando no se hubiera alcanzado ese porcentaje en dicho año se haya alcanzado durante cada uno de los 3 anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Imagina una persona que resulta que ha estado de alta como profesional, como abogado, y resulta que trabaja también para un banco, para el Banco Santander, como, ¿vale?, en la caja allí, ¿vale? Bueno, pues habría que ver si más de la mitad de la base imponible del IRPF viene de su actividad económica, pues se considera que ejerce principalmente una actividad económica. Si no, evidentemente, pues se entiende que no ejerce actividad económica, por lo tanto no se podrá dirigir, la administración en ese caso considera que no ejerce actividad económica, por lo tanto se dirigirá al domicilio donde tenga su residencia habitual. Por lo tanto, a estos efectos se entiende por actividad económica las realizadas por empresarios profesionales en los términos de la ley de IVA, la ley 37/1992. En el artículo 5 de la ley de IVA es donde se define empresario o profesional, que lo veremos en cursos posteriores.
Si en este mismo lugar, no pudiera ser establecido con claridad, ¿vale? Prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado, en el que realice las actividades. Quiere decir, imaginaros que una persona, ¿vale? Se resulta que ejerce varias actividades, o sea, en distintos polígonos tiene una nave industrial. Resulta que no se sabe exactamente cuál es, dónde ejerce la actividad económica realmente, ¿vale? A efectos de dirigir, no se va a dirigir a todos. Si está en 5 polígonos industriales, no va a dirigir a los 5 polígonos industriales. En ese caso, si no se puede identificar, digamos, pues se va a aquel lugar donde tenga el mayor valor del inmovilizado, donde tenga mayor maquinaria, donde tenga mayor instalaciones, ¿vale? Pues ese será, digamos, el domicilio fiscal. Si no se puede determinar, ¿vale? Por las dos o por la anterior que hemos comentado anteriormente. Por otro lado, la Ley General Tributaria no define lo que es la residencia habitual, ¿vale? Por lo tanto, esto viene desarrollado en la ley de cada impuesto, quiere decir, el IRPF, por ejemplo, lo tenemos en el artículo 9 de la Ley 35/2006, el impuesto a la renta de personas físicas. ¿Qué se entiende por sujeto pasivo? ¿Qué se entiende que el sujeto pasivo tiene su residencia habitual en territorio español? Pues eso viene definido en el artículo 9 de la Ley del IRPF. Se tiene que dar las siguientes circunstancias. Primero, que permanezca más de 183 días durante el año natural en territorio español, quiere decir, al menos medio año, digamos, básicamente. Y que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos, ¿vale? Por lo tanto, tiene que permanecer más de 183 días durante el año natural y por otro lado, ¿vale? Que radique en España la base, el núcleo principal o la base de sus actividades, de sus intereses económicos. Por lo tanto, si no se dan esas circunstancias, pues evidentemente se considera que no reside aquí en España, a efectos del impuesto de la renta de las personas físicas. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase de hoy, nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao, chao!